Es necesario una transformación radical, una mutación total de la propia mente, porque el ser humano ha probado ya todos los métodos para transformarse y ni su cualidad interior ni su comportamiento exterior han cambiado. Ha ido al templo, a la iglesia, a la mezquita, ha establecido una diversidad de sistemas políticos y económicos, y aunque con ello ha conseguido gran prosperidad, sigue habiendo una inmensa pobreza. El ser humano ha intentado por todos los medios producir en sí mismo una mutación radical con la educación, la ciencia, la religión. Se ha recluido en monasterios, ha renunciado al mundo, ha meditado sin fin. Ha confiado en que se transformaría repitiendo oraciones, sacrificándose, persiguiendo un ideal, venerando a los maestros, adhiriéndose a una u otra secta. Sin embargo, la historia nos muestra que lo ha probado todo para salir de la confusión, de la desdicha, del sufrimiento y el eterno conflicto. Ha inventado un cielo, y para no ir al infierno, que es el castigo, ha practicado toda clase de contorsiones en un intento por controlar sus impulsos. Ha probado con las drogas, con el sexo y con los innumerables métodos que una mente ingeniosa como la nuestra se le puedan ocurrir. Y aún así el ser humano sigue siendo en el mundo entero el mismo de siempre. Son religión las creencias. Nos damos cuenta de que la vida es fea, dolorosa, triste, y buscamos alguna teoría, alguna especulación alentadora, alguna doctrina que nos explique por qué es así. Y nos quedamos atrapados en la explicación, en las palabras y en las teorías, que poco a poco van arraigando y consolidándose en nosotros hasta hacerse inamovibles. Porque detrás de esas creencias, detrás de esos dogmas, hay un miedo constante a lo desconocido. Pero nosotros nunca miramos ese miedo, sino que huimos de él. Pero cuanto más intenso es el miedo, más fuertes son las creencias, más fuertes los dogmas. Y cuando examinamos esas creencias, ya sean cristianas, hinduistas, budistas o de la religión que sean, vemos que crean división entre los seres humanos. Cada dogma, cada creencia tiene sus particulares rituales y preceptos que nos atan y nos separan. De modo que en un principio uno sentía la necesidad de investigar para descubrir la verdad, para descubrir la razón de toda esta desdicha, de esta lucha constante, de este sufrimiento. Y para cuando quiere darse cuenta está atrapado en las creencias, en los rituales y en las teorías. La creencia es corrupción porque detrás de la creencia y de la moralidad se esconde la mente egoica, el yo, un yo que se va haciendo cada vez más grande, más poderoso y más fuerte. Pensamos que creer en Dios, que creer en algo es religión. Pensamos que creer es ser religioso. Si no creo en nada, se me tacha de ateo. Y dependiendo de dónde viva, la sociedad me condena. Una sociedad condena a los que creen en Dios y otra condena a los que no creen. Pero ambas son lo mismo. De modo que la religión se convierte en una cuestión de creencias, y las creencias actúan, ejercen cada una su correspondiente influencia en la mente. Por eso una mente que cree no puede ser libre. Y solo en libertad es posible descubrir la verdad, descubrir qué es Dios. No a través de una creencia, que es una simple proyección de lo que creo que debería ser Dios, de lo que creo que debería ser la verdad. Alguien cree en Dios y alguien no cree, de modo que sus creencias los enfrentan entre sí.
el que las creencias se hayan organizado y se les haya dado el nombre de hinduismo, budismo, cristianismo, divide a la humanidad. El ser humano está confundido y piensa que creer en algo clarificará su confusión. Es decir, supone y superpone la creencia, la confusión, con la esperanza de que así la confusión se aclare. Pero la confusión es un hecho y la creencia es simplemente una vía para evadirme de él. Y eso no me ayudará a afrontar el hecho y a comprenderlo, sino solo a escapar de la confusión en la que vivo. Para comprender la confusión no hace falta ninguna creencia. Todo lo contrario. La creencia es una pantalla que se interpone entre el ser humano y sus problemas. Por lo tanto, las religiones, que son creencias organizadas, son un medio para escapar de lo que es decir, del hecho de la confusión. La persona que cree en Dios, que cree en la vida del más allá o en cualquier otra cosa, en realidad está huyendo del hecho de lo que es ella. ¿Quién no conoce a alguien que cree en Dios? Cumple con los rituales, repite con fervor cánticos y oraciones, y en su vida diaria es dominante, cruel, ambicioso, mentiroso, desleal. ¿Encontrará a Dios esa persona? ¿Realmente está buscando a Dios? ¿Se puede encontrar a Dios a base de repetir palabras y cumplir preceptos? Si a esas personas que creen en Dios, que adoran a Dios, que van al templo a diario, que están dispuestas a hacer lo que sea para escapar del hecho de lo que son, si a esas personas las considero respetables, es porque soy igual que ellas. ¿Puede la verdadera religión ser un invento del pensamiento y sus miedos? Lo que nos importa es crear un mundo y un orden social diferentes. No nos interesan las creencias y los dogmas religiosos, las supersticiones y los rituales, sino qué es la verdadera religión. Y para descubrirlo, no puede haber miedo. Uno se da cuenta de que el pensamiento crea y alimenta el miedo, y de que el pensamiento necesita estar siempre ocupado con algo, porque de lo contrario se siente perdido. Y una de las razones por las que dedicamos nuestro tiempo a Dios, a las reformas sociales, a una cosa o a otra, es el miedo que tenemos a la soledad, a quedarnos solos con nosotros mismos, el miedo a sentirnos vacíos. Sabemos que el mundo es crueldad, fealdad, violencia, guerras, odio, divisiones de clases y naciones. Y sabiendo exactamente lo que es el mundo, no lo que pensamos que debería ser, queremos que se produzca una transformación radical. Sin embargo, para producir esa transformación, la mente humana ha de experimentar ella misma una sustancial mutación, lo cual no es posible mientras exista cualquier clase de miedo. El pensamiento es la respuesta de la memoria, constituida por la acumulación de experiencias, conocimientos, tradiciones. La memoria es el resultado del tiempo y contiene también nuestra herencia animal. Con todo ese pasado reaccionamos. El pensamiento es esa reacción. Sin duda, el pensamiento es necesario a ciertos niveles, pero cuando el pensamiento se proyecta a sí mismo en el nivel psicológico como el pasado y el futuro, se convierte en generador tanto de placer como de miedo. ¿Puede el pensamiento dejar de proyectar en la mente un pasado que la obliga a necesitar protegerse y puede dejar de proyectar un futuro? Solamente el miedo desaparece o no hay miedo si presto completa atención. La próxima vez que el miedo se asome a mi mente, miedo a lo que puede suceder, miedo a lo que ha ocurrido y pueda repetirse, prestémosle toda nuestra atención.
sin escapar de él, sin intentar cambiarlo, ni controlarlo, ni hacerlo desaparecer. Quedémonos con ese miedo totalmente, con total atención. Y entonces descubriremos que, al no haber un observador separado, sino solo atención total, no hay miedo. Cada momento que vivimos con esa completa atención borra de la mente el inconsciente y las limitaciones conscientes. ¿Puede la mente descubrir lo sagrado sin los rituales creados por el pensamiento? ¿Cómo encuentra uno lo sagrado? He meditado, me he sacrificado, he permanecido célibe o no, he aceptado las tradiciones, los rituales, he dado una vuelta tras otra alrededor del templo, me he sentido exaltado por el olor del incienso, me he postrado ante los ídolos, he hecho todas esas cosas infantiles y veo que ha sido inútil, puesto que todas esas cosas nacen del miedo, de la necesidad de tener alguna esperanza, porque la mayoría estamos desesperados. Pero la esperanza no me libera de la desesperación. Para liberarme de la desesperación, tengo que comprenderla profundamente, no introducir la idea de esperanza. Y es muy importante entender esto, porque en cuanto yo introduzco la esperanza, estoy creando dualidad. Y la dualidad es un corredor sin fin. Pero ¿puede la mente descubrir lo sagrado sin hacer sacrificios, sin pensamiento, sin obedecer preceptos, sin ningún libro, ningún líder, ningún maestro, sin nada? ¿Puede la mente encontrarse con lo sagrado igual que uno se encuentra con una preciosa puesta de sol? ¿Cómo puede uno encontrarse así con lo sagrado? Y con ese cómo, no nos estamos refiriendo a qué técnica usar para encontrarlo. Eso de la técnica es simplemente un truco más. Diríamos que hay ciertos requisitos de cualidad absoluta. Y no estamos hablando de cosas que se deban conseguir, practicar. Debe haber pasión sin motivo, lo cual significa que no se deriva de ningún compromiso, ni apego, ni deseo. Debe haber pasión, porque sin pasión no podemos percibir auténtica belleza. No la belleza de una puesta de sol, o un edificio, o un poema, o un ave en vuelo, sino una belleza que no es intelectual, que no es un producto social, que no admite comparación. Para encontrarse con esa belleza tiene que haber pasión. Y para que exista esa pasión tiene que haber amor. Esto es lo único que podemos hacer. Y el amor no se puede practicar. Podemos practicar la generosidad, la amabilidad, la no violencia, el pacifismo. Pero eso no tiene nada que ver con el amor. Sin pasión y belleza no hay amor. Es como dejar la puerta abierta. Si dejo la puerta abierta, la brisa de la tarde entra. No puedo invitarla a venir. No puedo prepararme para recibirla haciendo unas cosas y evitando hacer otras. No puedo recurrir a los rituales. Solo puedo dejar la puerta abierta. Es un acto muy simple. Un acto que no nace de la voluntad ni de la búsqueda de placer, ni es la proyección de una mente astuta. Dejar la puerta abierta. Eso es todo. No puedo hacer nada más. No puedo sentarme a meditar, conseguir que la mente se quede en silencio a base de esfuerzo, de disciplina.
Ese silencio es ruido e interminable conflicto. Lo único que puedo hacer es dejar abierta la puerta de la mente. Y esa puerta solo es posible dejarla abierta si soy libre. De modo que empezamos por desenredarnos de todas las absurdas invenciones psicológicas que la mente ha creado, a liberarnos de todas ellas, no con el objetivo de poder dejar la puerta abierta, sino solo para ser libres. Es como mantener una habitación limpia, arreglada, en orden. Entonces, si dejamos la puerta abierta sin ninguna intención, sin ningún propósito, motivo ni anhelo, entonces por esa puerta entra algo que no se puede medir en la escala del tiempo, ni de la experiencia. Algo que no está relacionado con ninguna actividad de la mente. Entonces uno sabe que existe algo más allá de todas las imaginaciones humanas, más allá de todos los interrogantes, más allá del tiempo.